18 de marzo de 1964. Poco después de la 1 de la tarde. Arthur Robinson, de 38 años, conduce su coche por un camino de tierra que sale de Hazleton Municipal Airport Road, en la zona de Milnesville, al noroeste del aeropuerto. No va buscando nada extraño. Va a tirar cenizas, como ha hecho decenas de veces antes, en lo que antiguamente fue una mina de carbón a cielo abierto y que ahora funciona como vertedero improvisado para los vecinos de la zona. Aparca el coche. Se baja. Camina hasta el borde del terraplén, listo para vaciar su carga como cualquier otro día. Pero entonces ve algo, a unos 8 metros por debajo, entre la basura y los escombros de la mina abandonada. Un cuerpo pequeño. Inmóvil. Lo que Arthur Robinson encontró esa tarde de marzo desencadenaría una de las investigaciones más largas en la historia de la Policía Estatal de Pensilvania. Casi 60 años de callejones sin salida, miles de horas de trabajo, cientos de agentes implicados, y una comunidad entera marcada para siempre por la pregunta de quién le hizo esto a una niña de 9 años. Esta es la historia de Marise Ann Chiverella. Hazleton, Pensilvania, era en 1964 una pequeña ciudad minera del condado de Luzerne, a unos 130 kilómetros al norte de Filadelfia. Una comunidad obrera, católica, de calles estrechas y casas pegadas unas a otras, donde todo el mundo conocía a todo el mundo. El tipo de lugar donde una niña podía caminar sola hasta la escuela sin que nadie se lo pensara dos veces. Marise era la menor de los hermanos Chiverella. Una niña tímida, de las que prefieren observar antes que hablar. Estaba aprendiendo a tocar el órgano. Soñaba, según contarían después sus hermanos, con hacerse monja algún día. Cursaba tercer grado en la escuela parroquial de San José, a poco más de medio kilómetro de su casa en Alter Street. La mañana del 18 de marzo era un miércoles como cualquier otro, con una diferencia: por primera vez, Marise iba a caminar sola hasta el colegio. Antes de ir a clase, tenía un encargo especial. Llevaba consigo varias latas de comida, donaciones que su familia quería entregar a una monja de la parroquia antes de que empezaran las clases. Salió de casa alrededor de las 8 de la mañana. Sus hermanos, que también iban a San José, salieron unos minutos después y la vieron alejarse calle abajo. Fue la última vez que alguien de su familia la vio con vida. Testigos la situarían poco después, hacia las 8:10, cerca del cruce de las calles Sexta y Church, a unas 8 manzanas de su casa. A partir de ahí, nada. Como si se la hubiera tragado la propia ciudad. Marise nunca llegó a la escuela. Cuando pasó la hora de comer y no había vuelto a casa, su familia empezó a preocuparse de verdad. Algo no encajaba. Marise era una niña de costumbres fijas, de las que siempre volvían a la hora exacta. La alarma se disparó. Empezaron las llamadas, las búsquedas por el vecindario, los primeros avisos a la policía. Esa misma tarde, mientras la familia y los vecinos peinaban las calles cercanas a la parroquia, Arthur Robinson hacía su ruta habitual hacia el vertedero de Milnesville. Y allí, en el fondo de aquella mina de carbón abandonada, encontró el cuerpo de la niña que media ciudad estaba buscando desesperadamente a apenas un par de kilómetros de distancia. El hallazgo confirmó el peor de los temores. Marise había sido atada de pies y manos con sus propios cordones de zapato. Tenía la bufanda metida en la boca. Los investigadores determinaron que había sido agredida sexualmente y después estrangulada. Junto a su cuerpo, entre los escombros, aparecieron también las latas de comida que llevaba esa mañana, la prueba silenciosa de que el ataque había ocurrido muy poco después de que saliera de casa, en algún punto de un trayecto de apenas 15 minutos a pie que conocía de memoria. La noticia recorrió Hazleton como un terremoto. Una ciudad que hasta entonces se sentía segura, donde los niños iban y venían solos por las calles sin que nadie lo pensara dos veces, se vio obligada a mirar de frente algo que no podía explicar. Alguien, en algún momento de esa media hora de mañana, había secuestrado, agredido y matado a una niña de 9 años a plena luz del día, en pleno centro de la ciudad, sin que ningún testigo viera nada útil. La Policía Estatal de Pensilvania se volcó en el caso desde el primer momento. Se interrogó a cientos de personas. Se revisaron antecedentes de delincuentes sexuales conocidos en la zona. Se recorrieron decenas de miles de kilómetros siguiendo pistas que llegaban de todo el estado e incluso de fuera de él. Pero pasaban las semanas, los meses, los años, y el caso no avanzaba. No había un sospechoso claro. No había una conexión evidente entre Marise y su atacante,
todo apuntaba a que se trataba de un ataque completamente aleatorio, cometido por alguien sin relación previa con ella ni con su familia, lo que hacía casi imposible reducir la lista de sospechosos con los métodos de la época. Con el tiempo, el caso de Marise Chiverella se convirtió en una de esas heridas abiertas que una comunidad entera carga durante generaciones. Para quienes crecieron en Hazleton en los años siguientes, el nombre de Marise no era solo el de una víctima de un crimen sin resolver, era una advertencia, un recordatorio constante de que algo terrible podía pasar incluso en las calles más familiares. La ciudad cambió. La forma en que los padres dejaban salir a sus hijos cambió. Y durante décadas, la pregunta de quién había matado a Marise quedó sin respuesta, archivada entre miles de expedientes de un caso que parecía condenado a quedarse frío para siempre. Durante más de 4 décadas, el caso de Marise Chiverella permaneció técnicamente abierto, pero prácticamente paralizado. Generaciones distintas de investigadores de la Policía Estatal de Pensilvania heredaron el expediente, lo revisaron, añadieron nuevas notas, descartaron sospechosos, y finalmente lo devolvieron al archivo sin respuestas. Se calcula que, a lo largo de los años, más de 230 agentes distintos llegaron a tener algún tipo de implicación en la investigación. Ninguno consiguió cerrarla. El primer gran avance real no llegó hasta 2007, 43 años después del crimen. Para entonces, la tecnología forense había avanzado lo suficiente como para que el laboratorio de ADN de la Policía Estatal pudiera desarrollar un perfil genético a partir de fluido biológico conservado en la bufanda y la ropa de Marise desde la noche del crimen. Era un paso enorme. Por primera vez, los investigadores tenían algo tangible y específico del atacante, no solo testimonios y suposiciones. El problema era que tener un perfil de ADN no servía de nada si no había con qué compararlo. Cada mes, la policía cruzaba ese perfil contra las bases de datos de ADN de criminales condenados, esperando un golpe de suerte. Cada mes, durante años, la respuesta era la misma, ninguna coincidencia. El responsable, quienquiera que fuera, no estaba fichado en ningún sistema policial de ADN. Podía estar vivo o podía llevar décadas muerto. Podía haber cometido otros crímenes o haber desaparecido sin dejar más rastro que aquel. El segundo gran salto llegó más de una década después, en 2018, de la mano de una técnica relativamente nueva, la genealogía genética investigativa. La idea, que ya había ayudado a resolver otros casos históricos sin resolver en distintos puntos del país, consistía en subir el perfil de ADN del sospechoso a bases de datos genealógicas públicas, del tipo que usa cualquier persona para rastrear su árbol familiar, y buscar coincidencias parciales con parientes lejanos del atacante, aunque el atacante en sí nunca hubiera dado una muestra de ADN en su vida. Con ayuda del laboratorio Parabon Nanolabs, especializado en este tipo de análisis, el perfil genético conservado desde 1964 se subió a la plataforma GEDmatch en 2019. El resultado fue una coincidencia con un pariente muy lejano del agresor, alguien que no tenía ni idea de la conexión que su ADN acababa de revelar. A partir de esa única coincidencia distante, había que reconstruir un árbol genealógico completo, identificar todas las ramas posibles, e ir descartando una por una hasta llegar a la persona correcta. Un trabajo de una complejidad enorme, casi de detective de archivo más que de investigador policial. Fue entonces cuando entró en escena alguien que nadie habría imaginado como protagonista de la resolución de un caso de 1964, Eric Schubert, un estudiante de historia de Elizabethtown College, en Pensilvania, que para entonces apenas tenía 18 años pero que ya llevaba casi una década dedicándose, por puro interés personal, a la genealogía. Había trabajado antes en otros casos de identificación genealógica en Chicago y en la zona de Filadelfia, y cuando se enteró del caso Chiverella, se puso en contacto con los investigadores y se ofreció a ayudar. Lo que siguió fue un trabajo meticuloso de más de 2 años. Schubert fue construyendo, rama por rama, un árbol familiar gigantesco a partir de aquella única coincidencia genética distante, localizando a parientes dispersos por todo el país, contactando con ellos, y pidiendo, con el respaldo de la policía estatal, que aportaran voluntariamente muestras de su propio ADN para ir cerrando el cerco. La mayoría de las familias contactadas colaboraron sin dudarlo, conscientes de que estaban ayudando a resolver el asesinato de una niña, aunque eso significara examinar de cerca las ramas más oscuras de su propio árbol genealógico. Poco a poco, la lista de posibles candidatos se fue reduciendo. De cientos de parientes lejanos identificados al principio, el trabajo de Schubert y de los investigadores fue descartando líneas familiares enteras hasta dejar un grupo reducido de apenas 4 hombres que,
por edad, ubicación geográfica en 1964 y posición dentro del árbol genealógico, encajaban con el perfil del agresor. Entre ellos, había uno con un historial que llamó inmediatamente la atención de los investigadores, un hombre que en 1974 había sido arrestado y condenado por agresión sexual violenta contra otra víctima, y que en 1978 había vuelto a tener problemas con la ley por cargos de acoso y puesta en peligro imprudente de otra persona. Su nombre era James Paul Forte. En 1964, cuando Marise fue asesinada, Forte tenía 22 años. Vivía a apenas 6 o 7 manzanas de la casa de la familia Chiverella, en el mismo barrio, en la misma ciudad pequeña donde todo el mundo se conocía. Trabajaba como camarero y, más adelante, como vendedor de suministros para bares. No existía ningún registro ni testimonio que lo vinculara directamente con Marise o con su familia. Para los investigadores, esto reforzaba la teoría que habían manejado desde el principio, la de un ataque completamente aleatorio, cometido por alguien sin ninguna relación previa con la víctima, lo que explicaba por qué, durante 58 años, ninguna pista convencional había logrado señalarlo. Forte había muerto en mayo de 1980, a los 39 años, por causas naturales, posiblemente un infarto. Llevaba más de 40 años bajo tierra cuando su nombre, por fin, apareció en una lista de sospechosos. Identificar a un sospechoso a través de un árbol genealógico es solo el primer paso. Para poder confirmarlo de verdad, los investigadores necesitaban una muestra directa de ADN de James Paul Forte, algo que pudieran comparar, sin margen de duda, con el perfil genético conservado desde 1964. El problema era evidente: Forte llevaba más de 4 décadas enterrado. En enero de 2022, con la autorización correspondiente, la Policía Estatal de Pensilvania procedió a la exhumación del cuerpo de Forte para obtener una muestra de tejido. Fue un momento delicado, no solo desde el punto de vista técnico, sino también humano. La familia de Forte, contactada durante el proceso de investigación genealógica, se mostró colaboradora desde el principio, conscientes de que no se puede elegir a los parientes que uno tiene, pero sí se puede ayudar a esclarecer la verdad sobre lo que uno de ellos pudo haber hecho. La muestra obtenida en la exhumación se envió al laboratorio para su análisis. El 3 de febrero de 2022 llegó el resultado. El perfil de ADN de James Paul Forte coincidía de forma precisa con el ADN conservado en la ropa de Marise Chiverella desde la noche de su asesinato. Según el comunicado posterior de la policía, la probabilidad de que esa coincidencia perteneciera a una persona no emparentada con el verdadero agresor era de una entre 480.000 billones, una cifra que los propios investigadores compararon con el hecho de que, a lo largo de toda la historia de la humanidad, se calcula que solo han existido alrededor de 117.000 millones de personas en total. El 10 de febrero de 2022, casi 58 años después del asesinato, la Policía Estatal de Pensilvania convocó una rueda de prensa en Hazleton para anunciar que el caso, considerado durante décadas uno de los más antiguos sin resolver del Estado, había sido finalmente cerrado. El cabo Mark Barón, investigador al frente del caso durante sus últimos años, no pudo contener la emoción mientras explicaba ante las cámaras cómo generaciones enteras de agentes se habían pasado el testigo de esta investigación sin lograr una respuesta, hasta ahora. Junto a él, Eric Schubert, el joven genealogista que apenas tenía 20 años en el momento del anuncio, describió el caso como el trabajo genealógico más difícil al que se había enfrentado en sus 10 años de experiencia en este campo, y reconoció lo mucho que significaba para él haber podido formar parte del equipo que, por fin, daba respuestas a la familia de Marise. También estuvieron presentes en la rueda de prensa hermanos de Marise, entre ellos Carmen Marie Radke, quien recordó a su hermana pequeña como una niña tímida que estaba aprendiendo a tocar el órgano y que soñaba con hacerse monja. Habló de los recuerdos preciosos que la familia conservaba de ella, al mismo tiempo, del vacío y la tristeza que jamás dejarían de sentir por su ausencia. Según relató, sus padres nunca buscaron venganza ni un castigo concreto contra quien resultara ser el responsable, lo único que siempre quisieron fue justicia, saber la verdad. El caso de Marise Chiverella pasó a la historia como el cuarto cold case más antiguo resuelto mediante genealogía genética en todo Estados Unidos, y el más antiguo jamás resuelto con esta técnica en el estado de Pensilvania. Un caso que había sobrevivido a cambios de generación entera de investigadores, a la falta de tecnología durante décadas, y a la ausencia total de cualquier conexión obvia entre la víctima y su agresor, terminó resolviéndose gracias a una combinación inesperada: paciencia institucional sostenida durante casi 60 años, avances tecnológicos en el análisis de ADN, y la dedicación de un joven universitario que decidió convertir su afición por la genealogía en una herramienta de justicia.
Hoy, Marise Anchiverella habría cumplido 67 años. En lugar de eso, su nombre quedó congelado para siempre en el de aquella niña tímida de 9 años que un miércoles de marzo de 1964 salió de su casa con unas latas de comida bajo el brazo y nunca llegó a la escuela. Su historia, sin embargo, terminó teniendo un final que pocas familias de víctimas de crímenes tan antiguos llegan a conocer, el de saber, con certeza absoluta, quién fue el responsable. Como dijo el propio Cabo Barón durante aquella rueda de prensa, aunque hayan pasado casi 60 años para resolver este caso, eso debería dar esperanza a las familias de víctimas de todo el estado y de todo el país. Ningún caso, por antiguo que sea, está completamente cerrado mientras siga existiendo alguien dispuesto a seguir buscando respuestas. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para más.